Hola, bienvenidos a una clase más de Matemáticas 4. En videos anteriores estuvimos trabajando con funciones, combinándolas por medio de distintas operaciones. Suma, resta, multiplicación, división. Pero hubo una operación que no vimos. ¿Por qué? Porque es tan importante que se tiene que ver aparte. Es la composición de funciones. Vamos a conocerla. Supongamos que tenemos dos funciones, f de x y g de x. Llamaremos composición de f con g, simbolizada por f bolita g. No es un punto, no es una bolita cerrada, no son intervalos, no. Es un bolito, como el simbolito de grado, pero en medio. Y esto se lee como f compuesta con g. Así se leería. La composición de f con g simbolizada como f bolita g o f compuesta g con g se define como la nueva función f bolita g de x sería igual a f de g de x. Esa es la definición o es el concepto que vamos a manejar de composición f de g de x. A lo mejor no les dice mucho. Vamos a ver un ejemplo para que vayamos entendiendo qué es lo que hace la composición y cómo esta operación combina las funciones. Tenemos estas dos funciones, f de x, que es 2x menos 8, y g de x, que es 3x más 1. Vamos a calcular, por principio de cuentas, f compuesta con g. Pero para poder hacer eso, vamos a reflexionar un poquito en qué hace f con su argumento. ¿Sí? ¿Qué hace f con el argumento? Y esto no forma parte del procedimiento, pero síganme la corriente. Si yo les pido calcular f de 5, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues el 5 multiplicarlo por 2, 5 por 2 son 10, y restarle 8. 10 menos 8 sería 2. Ok, digamos que no es f de 5. Digamos que es f de menos 3. ¿Qué tendríamos que hacer? El menos 3 lo multiplicamos por 2, sería menos 6. Menos 6 y menos 8 serían menos 14. Bueno, que no sea un número, que sea una letra. F y en lugar de X que sea una A. F de A. ¿Qué tendríamos que hacer? A por 2. 2A menos 8. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, regresemos. Según la definición que acabamos de escribir, f compuesta de g, f compuesta con g de x se define como f de g de x. ¿Qué significa eso? Que adentro de la f, en lugar de la x, vamos a escribir la g. ¿Sí? Eso está diciendo aquí. En lugar de la x, tiene una f, perdón, una g. Entonces,
Si aquí le pusiéramos una g, lo que yo estaría teniendo sería un 2g menos 8. Pero ¿quién es la g? La g es todo esto. Entonces, en lugar de tener 2g, tendría 2 por 3x más 1. Eso es 2g. Y aparte el menos 8. Y si hacemos esas operaciones, 2 por 3 son 6x, 2 por 1 son 2, y menos 8, bueno, resulta que mi f compuesta con g en x es 6x menos 2 menos 8, menos 6. Esa es f compuesta con g. Lo voy a escribir aquí. 6x menos 6. Ese es f compuesta con g. Voy a borrarlo y ahora vamos a hacer lo contrario. G compuesta con f. Listo. Calculemos ahora g compuesta con f. Entonces, eso lo estamos definiendo como g de f de x. ¿Qué le hace la g a la x? La va a multiplicar por 3 y le va a sumar 1. Y si en lugar de x ponemos una f, bueno, tendríamos una 3f más 1. Y si ahora sustituimos la f, tendremos 3 por 2x menos 8 más 1. Y si hago esas multiplicaciones, 3 por 2 son 6x, 3 por el menos 8 son menos 24, más 1. ¿Qué estoy teniendo? Que mi g compuesta con f es 6x menos 23. ¿Se dan cuenta? F compuesta con g de x es 6x menos 6 y g compuesta con f de x es 6x menos 23. No son iguales. Y es correcto porque no es una multiplicación. La multiplicación es conmutativa. Si yo multiplico f y g me va a dar un resultado. Y si yo multiplico g por f me va a dar ese mismo resultado porque la multiplicación es conmutativa. Pero la composición no es conmutativa. Si yo le cambio de orden a las funciones a la hora de componerlas, obtendré resultados, generalmente resultados distintos. Salvo muy contadas excepciones, podremos ver que f compuesta con g y g compuesta con f son iguales. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Eso lo veremos en el siguiente video. Estaremos hablando de funciones inversas, pero eso, insisto, lo veremos en la siguiente clase. Por lo pronto, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos otras dos funciones, 5x más 2 que es f, x cuadrada más 3 que es g. Nos piden calcular f compuesta con g y g compuesta con f. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí lo principal es cómo vamos a iniciar. Esta va afuera, esta va adentro. F de g de x. ¿Sí? F de g de x. Eso significa que adentro de la f, en lugar de la x, voy a escribir una g. Así directamente. Entonces voy a tener 5g más 2. ¿Y qué voy a hacer luego? Sustituir la g. 5 por x cuadrada más 3, que esto es g más 2. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 5x cuadrada. 5 por 3, 15 más 2. Es decir, 5x cuadrada más 17. Eso fue mi f compuesta con g de x. Nos pide el problema también calcular g compuesta con f. G compuesta con f será entonces g de f de x. Eso significa que adentro de la g voy a poner la f.
Es decir, que aquí, en lugar de x, voy a poner una f. F cuadrada más 3. ¿Y quién es la f? Es todo esto. 5x más 2, que es f al cuadrado, más 3. Si nos acordamos cómo desarrollar un cuadrado, pues lo podríamos hacer. 5x al cuadrado sería 25x cuadrada. 5 por 2 son 10, por otro 2 son 20 por x. 2 al cuadrado es 4. Y aquí tengo un 3. Entonces, mi g compuesta con f de x sería igual a 25x cuadrada, 20x, 4 y 3 serían 7. Y nuevamente podemos ver que los resultados son muy diferentes. Con este tercer ejemplo, vamos a tratar de entender conceptualmente qué hace la composición. Ya no operativamente, porque ya vimos cómo se calcula. Pero vamos a ver operativamente, conceptualmente. Me piden calcular f compuesta de g de 2. Aquí hay dos cosas que podríamos hacer. Tomar f y g y componerlas. Y primero calcular, ¿sí?, f de g de x. Y al resultado después sustituirle la x por 2. Eso es una forma. Ahora, si me piden f compuesta con g en 2, eso significa que yo quiero f de g de 2. ¿Qué hace la g con el 2? Fíjense bien, ¿qué hace la g con el 2? Bueno, si yo en lugar de x pongo un 2, voy a tener 6 por 2 menos 3. 6 por 12 es 12, menos 3 sería 9. Entonces, esto es g de 2. G de 2 vale 9. Entonces, en lugar de g de 2, yo pondría 9. Y tomaría este 9 y lo sustituiría en lugar de la x en la f. Y si la f dice 4x menos 7, en lugar de x yo pondría 9. 4 por 9 son 36, menos 7. F de 9 es 36 menos 7, 29. Por lo tanto, f compuesta con g de 2 termina siendo 29. ¿Se vio claro? ¿Se entendió? ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue lo que pasó. Teníamos una g. ¿Sí? La g tomó el 2 y me regresó un 9. Luego llegó la f, tomó el 9 y me regresó un 29. ¿Sí? Esto es lo que hace la composición. Me relaciona funciones. El argumento de uno me manda a la imagen y esa imagen se convierte en el argumento de la otra función. Entonces, una función toma un argumento, me regresa la imagen, esa imagen se convierte en el argumento de la nueva función. Esto es lo que está pasando. De aquí va para acá, de acá va para acá. Si hiciéramos la composición de esto con esto y lo sustituimos en 2 al finalizar, también debe llegar el 29. Vamos a hacerlo, nada más para comprobar que este resultado también va a ser 29 si hago la composición como lo habíamos hecho antes. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la composición de f con g. Es decir, f de g de x. Es decir, que dentro de la f voy a poner una g. Es decir, que aquí voy a tener g. Y la g
es 6x menos 3. Entonces aquí tengo 4x menos 7. Esta era la 7, es el G. 4 por 6 son 24x. 4 por 3 es menos 12. Tengo un menos 7. Entonces son 24x menos 19. Vamos a sustituirle el 2. Porque esto es f de g de x. Pero yo quiero la f de g en 2. Entonces, f de g de 2 es tomar esta expresión y sustituir el 2. 24 por 2 menos 19. 2 por 4 son 8. 2 por 2 son 4. Menos 19. 48 menos 19 es 29. Tal y como lo obtuvimos de esta forma. Entonces, sí, conceptualmente, eso es lo que me hace la composición de funciones. Una función actúa y sus resultados, sus imágenes, se las manda a otra función que toma esas imágenes como su dominio, trabaja con esa función, con esos valores y me regresa otros. Entonces, de aquí para acá, de aquí para acá. Es un puente. ¿Para qué me sirve la composición? Para complicar funciones. Imagínense que yo tengo esta función, pero y aparte tengo una h de x que es la raíz cuadrada de x. Entonces, si yo compongo mi h compuesta con f, lo que voy a venir teniendo es h de f en x. Es decir, que adentro de la h, que es la raíz, voy a poner la f. Entonces esto me va a quedar como una raíz cuadrada de 4x menos 7. ¿Sí? La composición me permite complicar. Tomar funciones que inclusive pueden ser muy distintas y hacer una función que es mucho más complicada. Ya no digamos que es la raíz de x. Imaginemos que es una tangente. Entonces la composición me estaría arrojando una tangente de 4x menos 7, una cosa por el estilo. Entonces la composición me permite jugar con eso. Tomar funciones, combinarlas para generar funciones más complicadas o más complejas. ¿Y para qué? Bueno, porque muchas veces ocupamos ese tipo de funciones. Y muchas veces tenemos esos valores, tenemos la función como una tabla de valores y a lo mejor no con su representación analítica, sino, insisto, con una representación de tabla de valores. Entonces la composición me permitirá ir de un lado para otro, del otro lado para el otro, por medio de la representación sagital, por ejemplo. En resumen, vimos la composición de funciones, vimos que no es conmutativa, vimos que la podemos aplicar a valores específicos o dejarla en general para x. ¿Qué nos queda? Pues practicar, practicar y practicar. Nos vemos en el siguiente video.